buenas tardes. Vamos a iniciar puntualmente. Les damos las gracias primero a todas las personas que nos acompañan. En este momento tenemos 40 participantes y también ya iniciamos la transmisión en directo por Facebook. Continúa ingresando más personas. Estamos admitiendo aún algunas personas que están en sala de espera y vamos a iniciar con esta conferencia que forma parte de un proyecto de acción social que se desarrolla desde el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica, que busca compartir con el público general parte de los temas de investigación que se han realizado en PRODUS en casi 31 años desde su existencia, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad tenemos el tema del transporte sostenible, que va a ser desarrollado por el director de PRODUS, el ingeniero Jonathan Agüero Valverde. Para hacer una breve presentación de don Jonathan, ¿verdad? Él es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría también en transporte de la Universidad Estatal de Pensilvania y tiene un doctorado en ingeniería civil con énfasis en transporte y estadística de la Universidad Estatal de Pensilvania. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Es docente a nivel de grado, pregrado y posgrado en la Universidad de Costa Rica y también participa como docente a nivel internacional. Además tiene una amplia trayectoria en publicaciones científicas, ¿verdad? Vamos a profundizar en ese tema. Y es actualmente el director de PRODUS y también forma parte de varias organizaciones, ¿verdad? De temas de transporte a nivel internacional. Entonces, los dejo con el doctor Jonathan Agüero, ¿verdad? Quien es el coordinador de PRODUS y nos va a transmitir la charla el día de hoy. Vamos a tener en el chat, ¿verdad? Un espacio para hacer preguntas. Al final tenemos un espacio para hacerle a don Jonathan las preguntas que ustedes nos transmitan por el chat. Y también les voy a pasar por el chat una breve encuesta para que nos ayuden llenándolas sobre lo que les ha parecido la charla y también de su opinión de otros temas, ¿verdad? Que serán importantes que abarquemos en estos espacios. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias. Gracias, Félix, y gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Preparé esta presentación para conversar un poquito con todos ustedes acerca del transporte sostenible, particularmente con respecto a algunas perspectivas para Costa Rica. Pero primero, ¿verdad? Antes de entrar digamos que en calor y en los mayores detalles, primero quiero, digamos, detallar el contexto en el que estamos trabajando o el que definimos transporte sostenible y luego aterrizar en lo que pues puede ser el transporte sostenible para nuestro país. Pero primero quisiera entonces entrar a detallar algunos de los problemas de sostenibilidad en el transporte y para eso pues podemos ver que si hablamos de la percepción tradicional de sostenibilidad, tenemos que hablar entonces del área económica, del área social y del área ambiental. Ahora, hablando ya de los problemas de la sostenibilidad del transporte en cada una de esas áreas, podemos mencionar, por ejemplo, en el área social, que el transporte puede ser una herramienta para equidad o puede ser una herramienta que aumente la inequidad entre la población de un país o de una ciudad, ¿verdad? Y eso es claro cuando el transporte público es de mala calidad, ¿verdad? Entonces no le ofrecemos a los usuarios de menores ingresos, ¿verdad? Un transporte que sea eficiente para que ellos puedan alcanzar sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, sus lugares de actividad. Por otro lado, el transporte también tiene un efecto muy, muy importante en la salud, ¿verdad? Y podemos hablar inclusive desde el punto de vista general, pero la movilidad activa o movilidad, transporte activo, tiene un impacto muy diferente en la salud que pues los usuarios de vehículos privados que tienden a ser, por supuesto, mucho más sedentarios, ¿verdad? Entonces, los diferentes modos de transporte tienen diferentes efectos en la salud de las personas. Por supuesto, la parte cultural e histórica también se ve
sumamente relacionada con el transporte. La forma en que nos transportamos está íntimamente relacionada en nuestra cultura, ¿verdad? La habitabilidad de nuestras ciudades también depende mucho de los medios de transporte que tengan los habitantes de esa ciudad a su disposición, ¿verdad? Por supuesto, los valores de las personas tienen mucha influencia en el transporte. Y finalmente, entre los temas sociales podemos mencionar la participación ciudadana, que tiene un efecto importantísimo en cómo percibimos el transporte. Por supuesto que eso es con respecto al tema social. Con respecto al tema económico, el transporte tiene gran influencia en la productividad a nivel personal y a nivel general de una ciudad o de un país. ¿Verdad? Entonces la economía o la productividad se ve muy importantemente afectada por el transporte. Por supuesto que las posibilidades de empleo aumentan o disminuyen dependiendo del alcance que tengan los medios de transporte a mi disposición y hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar en el espacio para conseguir un empleo, ¿verdad? No es lo mismo si tengo un buen sistema de transporte donde yo puedo alcanzar un área muy amplia en 30 minutos que si yo vivo en un lugar muy alejado y entonces no tengo forma de alcanzar sitios de empleo en menos de una hora, ¿verdad? Por supuesto, la carga tributaria, que se ve muy afectada también por los medios de transporte y cómo estos afectan nuestro funcionamiento, ¿verdad? Como sociedad, como sistema. Y evidentemente el comercio y los servicios también tienen la actividad económica en general tiene se ve claramente influenciada por qué tantos medios de transporte tenemos nosotros a nuestro alcance, ¿verdad? Y eso aumenta o disminuye, digamos, el mercado potencial de un comercio o un servicio dependiendo de los modos y los medios de transporte. Y por supuesto, desde el punto de vista ambiental, pues sabemos que en general el transporte es, pues a nivel mundial, se conoce como la principal causa o la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y nuestro país no es la excepción, más de la mitad de las emisiones provienen del transporte y pues evidentemente eso tiene un efecto enorme en lo que hoy conocemos como cambio climático, ¿verdad? Y por supuesto eso también a su vez tiene efectos en la biodiversidad y en la preservación de hábitats, ¿verdad? Efectos directos e indirectos. Entonces, la sostenibilidad o los problemas de sostenibilidad en el transporte son sumamente importantes y por lo tanto hay que atacar o mejorar nuestros sistemas de transporte para lograr una mejor sostenibilidad de nuestras ciudades, una mejor sostenibilidad de nuestra sociedad en general. ¿Verdad? Si uno se pone a pensar sobre opciones a considerar para lograr un transporte sostenible, aquí estoy mencionando solo algunas de las que pudiéramos, digamos, considerar, pero sí son de las más importantes. Y entonces podemos hablar de construcción de carreteras, que es lo básico que hemos hecho por muchas décadas, ¿verdad? Cada vez que hay congestión, tratamos de construir más infraestructura vial para lograr disminuir la congestión. Por supuesto, transporte público y el transporte público ferroviario, que fue básicamente el primer tipo de transporte público, es una forma de atacar nuestros problemas de transporte con cierto nivel de sostenibilidad. El transporte público por carretera, que es el más importante en nuestro país y en muchos países del mundo. La movilidad activa, que cada vez es más importante y cada vez hay que estarle poniendo más atención. Las soluciones tecnológicas, que ahora podemos discutir un poco con más detalle. Por supuesto que como cualquier sistema de mercado, los mecanismos de precios también se pueden considerar para mejorar nuestros sistemas de transporte. Otros mecanismos como la restricción vehicular
Y digamos que finalmente, de último en la lista, no por ser menos importante, podríamos mencionar el control del uso del suelo, ¿verdad? Y la planificación territorial en general como una herramienta para mejorar la sostenibilidad del transporte, ¿verdad? Dado que la planificación territorial y la planificación del transporte son simbióticas y tienen una gran influencia la una con la otra. Ahora vamos a empezar a discutir algunos de los temas, ¿verdad? Pues aquí podríamos discutir cuál de estos es mejor o es peor, pero quiero, digamos, crear una base de contexto homogénea para todos, ¿verdad? Entonces, pues como les mencioné anteriormente, la construcción de carreteras es un método comúnmente utilizado para aliviar la congestión. Hoy en día sabemos que la construcción de una infraestructura comúnmente provoca un aumento de la demanda debido a la demanda latente, o sea que el efecto de las nuevas carreteras nunca es tan bueno como lo esperamos y tiende a diluirse en el tiempo mucho más rápido de lo que esperamos. Aquí podemos ver un ejemplo de equilibrio de la oferta y la demanda, ¿verdad? Aplicado, digamos, rápidamente a un ejemplo de transportes, ¿verdad? Si yo tengo un viaje de un punto A a un punto B y mi línea verde es la oferta, ¿verdad? Como la oferta, el costo del viaje y aumenta, ¿verdad? Con la oferta. Y por otro lado, tengo la curva de demanda, ¿verdad? Y justamente donde se intersectan mi curva de oferta y mi curva de demanda, ahí se va a determinar cuál es la cantidad de viajes y el costo de cada viaje que yo voy a experimentar en esa infraestructura, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo creo una nueva carretera, ¿verdad? Y entonces mejoro la oferta, aumento la oferta, ¿verdad? Entonces, lo primero que se va a manifestar es esto que llamamos la demanda latente, que son los usuarios que antes no tomaban la vía, ¿verdad? No tomaban esa ruta en particular entre A y B o no iban entre A y B porque el costo era muy alto. Pero en el momento que yo aumento la oferta, básicamente estoy reduciendo el costo de viaje. Y entonces la cantidad de viajes aumenta al manifestarse esa demanda latente. Pero ¿qué sucede? Esto no es todo lo que sucede normalmente en una vía. No solo aumenta la demanda por la demanda latente, ¿verdad? Sino que voy a tener un salto de demanda que se va a producir por una cantidad importante de tráfico desviado. ¿Qué significa ese tráfico desviado? Es gente que hacía otra ruta y ahora está haciendo esta ruta para llegar del punto A al punto B, ¿verdad? Entonces tengo la demanda latente, que es la gente que no hacía antes el viaje, y el tráfico desviado, que es la gente que ahora está usando esta ruta para hacer el viaje entre A y B, porque es más barato, ¿verdad? El costo es menor que la alternativa que estaban utilizando antes. Pero en el momento que yo tengo ese salto de la demanda, ¿verdad? Entonces ya el costo del viaje vuelve a subir, y piénsenlo en costo de viaje en tiempo de viaje, por ejemplo. Entonces el costo de viaje vuelve a subir y quedo, con suerte, muy cerca del costo de viaje inicial, ¿verdad? Entonces, dicho de otra forma, la congestión rápidamente vuelve al punto casi original, ¿verdad? Y entonces, pues, no tengo una gran ventaja en construir infraestructura para tratar de aliviar mi problema, ¿verdad? Normalmente el alivio es temporal y luego voy a tener yo una cantidad importante de demora que se recupera. Entonces, ¿por qué tenemos estos viajes inducidos? Bueno, obviamente puede ser el cambio de las horas de viaje de fuera de la hora pico a la hora pico. O sea, antes yo viajaba a la hora pico, ahora, fuera de la hora pico, porque la hora pico era mucho el tiempo de viaje, ahora el tiempo de viaje se redució, entonces volví a trabajar en la hora pico. También tengo un cambio de la ruta a la nueva ruta, ¿verdad? Si yo creo una nueva ruta entre A y B, puede ser que hayan viajes desviados. También cambio de transporte público a transporte privado, ¿verdad? Gente que antes utilizaba el autobús, ahora viene en transporte privado porque es competitivo con el tiempo de viaje.
y por supuesto los nuevos viajes que habíamos discutido, ¿verdad? Entonces todas esas son razones por las que voy a tener esos viajes inducidos. Y como consecuencia, lo que ya les había mencionado, la congestión rápidamente vuelve a los niveles iniciales, ¿verdad? Entonces, ya alrededor del mundo hemos más que probado que la nueva infraestructura, la creación de más carriles, de más calles para tratar de aliviar la congestión, realmente no reduce, no elimina el problema. Por supuesto que es una forma de reducir la congestión, pero nunca es la forma más efectiva y se pierde rápidamente el efecto. Por supuesto, si hablamos de transporte público, podemos hablar primero del transporte público ferroviario, principalmente porque fue el primero en el que empezamos a trabajar alrededor del mundo, ¿verdad? Y para hablar de transporte público, primero hay que decir que invertir en transporte público impulsa la economía de un país, ¿verdad? De cualquier país en general y un país tan pequeño como Costa Rica en particular, ¿verdad? Donde el efecto de proyectos de gran envergadura, como el proyecto del tren eléctrico, por ejemplo, tiene un gran efecto en la economía, ¿verdad? El transporte público masivo contribuye al crecimiento de la economía porque nos ayuda a reducir los costos agregados de transporte, ¿verdad? Cuando tenemos un transporte público masivo de calidad, vamos a reducir los tiempos de viaje y, por supuesto, vamos a tener una gran cantidad de usuarios dentro del sistema de transporte público. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es mucho más barato mover a 58 personas, 60 personas en un autobús, ¿verdad? Que mover esas 58 personas todas en automóviles individuales, prácticamente una persona por automóvil. Entonces, tengo un efecto muy importante en los costos, ¿verdad? Y esos costos se agregan alrededor del país, se agregan en la totalidad del país y entonces tengo un impacto muy importante. Ahora bien, es debatible si el transporte público ferroviario o por carretera debe ser priorizado en ciudades de tamaño medio, ¿verdad? Y no nos engañemos, la ciudad de San José, el área metropolitana de San José, y aunque digamos la GAM, la gran área metropolitana, es a lo sumo una ciudad de tamaño pequeño mediano, ¿verdad? Y además, el país, como todo un país, nunca va a pasar de los 7 millones de habitantes. Ya hemos hecho los estudios, ya los expertos nos han dicho que el país no va a alcanzar los 7 millones de habitantes y después va a empezar a reducir la población. O sea que no podemos esperar que en el área metropolitana de San José de pronto tengamos 5 millones de habitantes, ¿verdad? Porque eso no es razonable. Entonces hay que entender que nuestro país pues nunca va a tener una mega ciudad, ¿verdad? En nuestra área metropolitana. Los patrones de movilidad se ven influenciados tanto por el tamaño como por la densidad de la ciudad, y esto también es sumamente importante, ¿verdad? El área metropolitana de San José es una ciudad de muy baja densidad, es una ciudad dispersa, y por lo tanto, pues no es conducente a mantener un transporte público, particularmente ferroviario, que es bastante más caro. Entonces, los trenes solo pueden ser preferidos si tienen una clara ventaja sobre los buses. En el caso del área metropolitana de San José, por ejemplo, el tren eléctrico tiene una ventaja clara sobre los buses, que es que tiene el derecho de vía, tiene su propio derecho de vía y tiene su propia prioridad de vía, ¿verdad? Entonces, puede moverse en teoría más rápido que un sistema de buses, ¿verdad? Pero obviamente sobre el derecho de vía que existe, ¿verdad? Esa ventaja completamente se pierde si usted piensa que tiene que expropiar para crear nuevas rutas. Ahí ya no hay forma de que el tren sea competitivo con respecto a los buses. Un análisis de beneficio-costo debe ser realizado para las dos opciones para apoyar la toma de decisiones. O sea que estas decisiones, ¿verdad? No pueden ser nada más porque a alguien se le ocurre que hay que poner un metro, ¿verdad? Entonces,
pues pongamos un metro. Eso no funciona en la ingeniería, ¿verdad? Y no debería funcionar en la política tampoco. Los sistemas ferroviarios son caros de construir y de mantener. O se los voy a decir de otra forma, ¿verdad? El sistema de metro, ¿verdad? Si estamos hablando de un metro en particular, el sistema de metro es el sistema de transporte, es el mejor sistema de transporte público masivo del mundo. Eso es ineludible. No vamos a discutir eso. Pero también el metro es el sistema de transporte público masivo más caro, ¿verdad? Entonces, pues por eso necesitamos un buen análisis de beneficio-costo. Bueno, ya les había mencionado, se los adelanté. Es la forma de transporte público más cara, tanto en costos constructivos como en operación, pero tiene el mejor desempeño. El metro, la mayoría de las líneas del metro están diseñadas para capacidades de alrededor de 30,000 a 40,000 pasajeros por hora pico en una dirección. Por lo que normalmente solo ciudades de 2 a 3 millones de habitantes tienen al menos un corredor que requiere ese tipo de transporte, ¿verdad? Y los costos se han estimado entre 50 y 150 millones de dólares de construcción por kilómetro de metro. El subterráneo es difícil de integrar con la ciudad, ¿verdad? Aunque por otro lado es más fácil digamos, de librarse de la infraestructura a nivel de terreno. Los costos de capital normalmente son altos y tienen costos de operación muy altos. Los metros normalmente requieren subsidios de operación, si no el precio de la tarifa sería prohibitivo para la población, ¿verdad? Que eso es otro punto que es muy, muy importante, ¿verdad? Cuando queremos hablar de transporte público seriamente, ya tenemos que empezar a discutir subsidios, ¿verdad? Y esa discusión es la que tenemos que tener en Costa Rica, ¿verdad? Porque no hemos tenido esa discusión. Entonces, cuando hablamos de transporte público masivo, tenemos que empezar a hablar de subsidios y eso es importantísimo. Aquí les tengo algunos ejemplos de sistemas de metros. Hace un par de años me conseguí esta tablita que me pareció muy, muy interesante. Ahí ustedes tienen la fuente. Y pueden ver ahí algunos de los principales metros del mundo, ¿verdad? Primero hay que ver, bueno, tal vez empecemos de atrás para adelante. Ustedes ven la última columna es el Farebox Recovery Ratio, ¿verdad? Que es el radio de recuperación de la tarifa. ¿Qué significa eso? Es qué porcentaje del costo de operación del metro se paga por medio de la tarifa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el metro de Barcelona, por medio de la tarifa, paga apenas el 56% de lo que cuesta operarlo. Los costos constructivos ya son costos hundidos, no los recuperamos. Alguien los pagó hace décadas y el gobierno central de Barcelona los pagó y listo. Por medio de la tarifa, el metro de Barcelona apenas recupera el 56% de lo que cuesta operarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien tiene que pagar por medio de subsidios el otro 44%. ¿Verdad? Entonces vean los números. Entonces ustedes verán rápidamente, yo siempre digo, bueno, no siempre, pero tiendo a decir que la mayoría de los metros del mundo, casi todos los metros del mundo son subsidiados. Y vean que estoy hablando de subsidio en operación, ¿verdad? Y aquí ni siquiera estoy mencionando, por ejemplo, el metro de Panamá, ¿verdad? Que es un buen ejemplo nuestro, digamos. El metro de Panamá, si mal no recuerdo, tiene un Farebox Recovery Ratio de 0.4. O sea que con la tarifa que pagan los usuarios, apenas pagamos el 40% de lo que realmente vale operar el metro, ¿verdad? Quiere decir que el otro 60% es subsidiado. Y veamos algunos ejemplos aquí de otros. Washington, D.C., por ejemplo, tiene un 0.47. La Ciudad de México, el metro de la Ciudad de México, 0.46. El metro de Nueva York, 0.39. El metro de París, 0.49. Los metros más grandes, los metros que tienen más demanda, y veanlos por los números, son los que normalmente tienden a estar más cerca de uno, digamos, de recuperar realmente lo que cuesta operarlo. Entonces, el de Hong Kong, que vean que tiene 1.400 millones de viajes anuales, tiene un
Farebox Recovery Ratio de 1.19. Veamos el otro grandotote, los otros dos grandototes. Tokio. Tokio tiene 3.000 millones de viajes y tiene un 1.3. Tal vez la única excepción es el metro de Viena, que tiene una cantidad de demanda muy, muy baja y sin embargo tiene un Farebox Recovery Ratio mayor que 1. Pero en realidad, la única forma de realmente acercarse a, digamos, a cubrir los costos operativos con la tarifa es tener un metro muy, muy grande. O sea, una demanda muy, muy alta. Y eso, pues, obviamente solo lo logran ciudades como Singapur, o Hong Kong, perdón, que tiene 7 millones de habitantes. Sao Paulo, 11 millones de habitantes. Tokio, prácticamente 9 millones de habitantes. ¿Verdad? Y estamos hablando además de ciudades sumamente densas, ¿verdad? Vean los números de densidad de San Pablo o Hong Kong, ¿verdad? Tokio, ¿verdad? Costa Rica está muchísimo más bajo que todo eso. ¿Ok? Entonces hay que entender eso, ¿verdad? ¿Por dónde es que andan estos sistemas? Ahora, por supuesto que en sistemas ferroviarios no solo tenemos el metro, tenemos otras opciones pues más ligeras y más baratas. Los trenes ligeros han sido también propuestos como soluciones intermedias y pueden ir desde tranvías o sistemas sofisticados y completamente segregados, ¿verdad? Pueden operar en tráfico mixto y se están extendiendo en ciudades medianas con corredores de bajo volumen. El tren ligero opera a nivel sin protección de tráfico, su velocidad es similar a los buses en carril exclusivo, ¿verdad? Y en vista de la evidencia, inversiones en trenes ligeros en ciudades medianas tienen un valor económico y práctico limitado. Digamos que el tren eléctrico en San José se parece mucho más a un tren ligero, o debería parecerse mucho más a un tren ligero que a un metro. Y pues la única ventaja que tendría o tiene el tren actualmente es que ya tiene un derecho de vía segregado y exclusivo. Ahora bien, finalmente el transporte público por carretera, que es el transporte, la forma de transporte más usada en Costa Rica, ¿verdad? Por lo menos en el área metropolitana de San José, ¿verdad? Aunque desafortunadamente año con año pierde participación porcentual, pero todavía estamos, espero, al menos por encima del 50% de todos los viajes. El transporte público por carretera es efectivo, es central para el crecimiento y desarrollo de las ciudades en países en desarrollo como Costa Rica. Para la mayoría de la población, el bus es la única forma de acceso a empleo, educación, salud y servicios, y eso sigue siendo cierto para Costa Rica. En muchos países en desarrollo, el sistema de transporte público no cubre las necesidades de movilidad de la población adecuadamente, y desafortunadamente hay que decir que Costa Rica también está en esta categoría. En muchas partes los servicios son infrecuentes, inconvenientes o inclusive peligrosos. Ahora bien, para hablar de transporte terrestre, también tenemos que hablar de los buses de tránsito rápido o el BRT, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Es un sistema basado en buses que emula un sistema de tren ligero, ¿verdad? O sea, quiere decir que tenemos mayores frecuencias, más capacidades, unidades más grandes, carriles exclusivos, etcétera, etcétera. Entonces, un BRT completo es apropiado para ciudades grandes y puede transportar hasta 45,000 pasajeros por hora por dirección, superando la capacidad de muchos trenes ligeros. Los BRTs incompletos incluyen carriles segregados sobre la mayoría del recorrido, pueden servir hasta 13,000 pasajeros por hora. Y son más apropiados para ciudades medianas. Y San José definitivamente es una ciudad mediana en esta categoría. ¿Cuáles son las características ideales que debe tener un BRT? Tenemos que tener una calidad de servicio similar al metro, ¿verdad? Tenemos que tener carriles en la mediana o carriles exclusivos, integración tarifaria y de rutas, estaciones cerradas, pago antes de abordar, manejo de un sistema computarizado y centralizado, información al usuario en tiempo real, servicio frecuente y rápido, vehículos modernos y limpios, accesibilidad para personas con discapacidades físicas, identidad de marca, vehículos con tecnología limpia, servicios cliente superior y un sistema cerrado a operadores autorizados.
¿verdad? Este ideal es difícil de conseguir en Costa Rica, sí, pero muchas de estas, ¿verdad? Pueden ser conseguidas en un sistema en Costa Rica. Yo no creo que alcancemos todas las del ideal, no bajo las condiciones actuales, pero sí podemos alcanzar muchas de estas. Y eso ayudaría tremendamente en nuestro sistema. De las experiencias previas de BTR o BRT en Costa Rica, bueno, en Latinoamérica, perdón, en el resto del mundo, pero en Latinoamérica, pues obviamente nos reflejamos un poco más con otros países latinoamericanos. Nos hemos dado cuenta que los mejores resultados se logran cuando se combina la competencia de mercado con una fuerte rectoría del sector público. Y bueno, ahí empezamos con parte de los problemas en Costa Rica, ¿verdad? Porque eso no existe en Costa Rica, una fuerte rectoría del sector público. El BRT o el ETR puede ser complementado con sistemas de buses convencionales, ¿verdad? Y en Costa Rica, de hecho, la sectorización buscaba de alguna forma llegar a un sistema de BRT donde tenemos las troncales, ¿verdad? Que son operadas con buses articulados de gran capacidad en carriles exclusivos y buses convencionales que servían como alimentadores a los buses en la troncal, ¿verdad? Entonces, en esencia, nosotros ya tenemos un plan para incorporar un sistema BRT o BTR, un bus de tránsito rápido, ¿verdad? En nuestro país. Por supuesto, los autobuses pueden ser impulsados por gas, por electricidad o por hidrógeno. Y ahorita podemos hablar también algo de combustible, porque esto es importante también. La principal mejora de sistemas BTR o BRT es los tiempos de viaje y la confiabilidad, ¿verdad? Y esto, yo lo repito todo el tiempo, si usted quiere tener un sistema de transporte público competitivo, tiene que tener tiempos de viaje competitivos, ¿verdad? Pues, por supuesto, identidad de marca y limpieza y percepción de calidad, todo eso es muy bonito, pero usted no va a lograr que la gente realmente cambie del transporte privado al transporte público si no le ofrece una ventaja de tiempo de viaje. El tiempo de viaje es lo más importante para el usuario. Entonces tenemos que ofrecerle una ventaja de tiempo de viaje. Si no, no lo vamos a lograr. Por supuesto que la confiabilidad también tiene que ser alta, porque yo puedo tener un buen tiempo de viaje, pero no tengo una buena confiabilidad, entonces yo no voy a usar el sistema porque no puedo confiar en él, ¿verdad? A como puedo llegar en media hora, que es lo que normalmente va a tardar el viaje, puedo llegar en una hora porque el bus viene atrasado media hora, ¿verdad? En llegar a mi parada. Entonces, al final, mi tiempo de viaje termina siendo igual o peor que antes. Entonces, la confiabilidad es tan importante como el tiempo de viaje. Los sistemas BRT pueden ser desarrollados a costos sustancialmente menores que el metro o el tren ligero, ¿verdad? De 1 a 8 millones por kilómetro. Pueden operar a tarifas bajas sin subsidios, y algunos problemas que hemos observado en los sistemas en Latinoamérica es obviamente implementación apresurada, financiamiento muy ajustado, niveles de ocupación excesivo y problemas de supervisión con la recolección de tarifas, ¿verdad? Muy a lo latinoamericano. Ok, otro de las estrategias que podemos y debemos utilizar para el transporte sostenible es la movilidad activa, ¿no? La movilidad activa mejora la seguridad vial en las ciudades, mejora la salud, y a pesar de estas dos ventajas enormes que tenemos, ¿verdad? Y a pesar de su clara importancia, los gobiernos normalmente no ponen atención a las políticas de infraestructura necesarias para una movilidad activa. Y aquí estoy hablando tanto del gobierno nacional, ¿verdad? Como los gobiernos locales en nuestro país. El proceso de planificación del transporte normalmente está distorsionado a favor de los medios motorizados, ¿verdad? Nada más hay que sentarse a ver una calle, ¿verdad? ¿Quién tiene la mayor cantidad de ancho de vía en una calle? Pues los automóviles. ¿Cuánto espacio tienen los peatones para transitar? Con suerte hay aceras, en muchos lados no hay. ¿Y la ciclovía? Brilla por su ausencia en la gran mayoría de nuestras ciudades. Entonces, los medios activos están en clara desventaja. Pero eso no quiere decir que tenemos que seguir institucionalizando ese problema. ¿Ok? Algunas estrategias
o políticas de movilidad activa. Zonas en el centro de la ciudad libres de automóviles. Por supuesto, esto es bastante violento, ¿verdad? En términos de intervención, ¿verdad? Son pocas las ciudades en el mundo que se atreven a hacer eso, pero eso, por supuesto, crea un cambio sustancial en la ciudad. Algo que a veces da hasta vergüenza mencionarlo, ¿verdad? Pero en nuestros países, en Costa Rica, no se puede obviar, que es aceras a ambos lados de la calle, ¿verdad? Y ciertamente no es en todo lado donde hay aceras en ambos lados de la calle. Refugios peatonales en medio de calles anchas, pasos peatonales elevados al nivel de la acera, semáforos peatonales, una red de ciclovía conectada, debidamente diseñada, parqueos para bicicletas, integración del transporte público de la bicicleta. Algo tan sencillo como poner un rack de bicicletas enfrente del bus, como hay en muchísimas ciudades del mundo, no se puede hacer. Si usted no lleva una bicicleta articulada, no puede subirla al tren hoy. Hoy solo puede subir al tren las bicicletas estas que se doblan. Por supuesto, hay otras medidas de tráfico calmado que pueden incorporarse. La disminución de límites de velocidad entre medidas de tráfico calmado, educación vial para los niños y una regulación estricta para conductores, peatones y ciclistas, ¿verdad? Para que la calle se use de forma apropiada. Todo eso son alternativas de movilidad activa, ¿verdad? Ahí, por supuesto que habría toda una charla y un curso completo de movilidad activa que podemos crear, pero no quiero detenerme solo en esta parte, quiero tener un panorama un poco más general. También podemos hablar de las soluciones tecnológicas para mejorar la sostenibilidad del transporte y obviamente reducir las emisiones por medio de combustibles alternativos es una excelente idea, ¿verdad? Para eso puedo utilizar vehículos de gas, puedo utilizar vehículos de biodiesel o puedo utilizar vehículos eléctricos, ¿verdad? Por supuesto, todos tienen sus ventajas y desventajas. Que podemos discutir ahora un poquito más de detalle. Los sistemas inteligentes de transporte también pueden ser utilizados como soluciones tecnológicas. No ayudan a reducir la falta de actividad física y la mayoría de los beneficios tecnológicos son contrarrestados por el rápido incremento del número de viajes. Siempre le podemos escurrir un poquito más de capacidad a nuestros sistemas utilizando los sistemas inteligentes de transporte, pero tiene un límite físico nuestra red, ¿verdad? Que no podemos obviar. Ahora bien, cuando usamos combustibles alternativos, estamos reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. O por lo menos la congestión y los tiempos de viaje son los mismos, ¿verdad? En términos de congestión no estamos reduciendo la congestión, es la misma cantidad de vehículos, solo que producen menos emisiones. En el transporte público debe considerarse detalladamente el análisis económico y financiero. Y por supuesto, a estas alturas del siglo XXI, pues yo no recomendaría bajo ninguna circunstancia tener biodiesel o buses de gas natural. Definitivamente tendremos que saltar a los buses eléctricos, por ejemplo, si es que estamos hablando de combustibles alternativos, particularmente en nuestra realidad. Ok, hablemos sobre los vehículos de hidrógeno, ¿verdad? El vehículo de hidrógeno, la mayoría del hidrógeno se produce del gas natural, del metano, y por lo tanto, pues en realidad, digamos que no produce una ventaja muy, muy grande, ¿verdad? Sí, una vez que usted le pone hidrógeno al carro, las emisiones son agua. Sí, claro, son agua. Pero, ¿cómo produjo usted ese hidrógeno? ¿Verdad? La mayoría viene de gas metano. Las emisiones de efecto invernadero se reducen a la mitad comparado con combustibles tradicionales. Y en un estudio, aquí cité uno por tener uno, esto también ha ido mejorando, no es que no se mejore, ¿verdad? En estos asuntos de emisiones para vehículos de hidrógeno. Pero entonces podemos ver las diferentes, bueno, vamos a ver el ejemplo aquí. Bueno, perdón, que se produce una reducción de emisiones. Y ahora vamos a verlo en un grafiquito que tengo ahí más adelante. Pero hablemos también de los automóviles. Este es un gráfico que viene del Carbon Counter, ¿verdad? Podemos ver que en negro están los vehículos de combustión interna, de gasolina, y obviamente son los que producen más emisiones de gases de efecto invernadero. Luego tengo los vehículos de diésel en gris, que ahí están en el medio. Luego los híbridos, que son el rosadito más claro.
y luego el morado, que son los buses, los vehículos híbridos, y finalmente los amarillos, que son los vehículos eléctricos. Sí, noten que rápidamente uno ve que los vehículos eléctricos son los que producen menos emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro de ciclo de vida del vehículo. O sea, desde que yo produzco el acero para construir el vehículo, el plástico y el litio para ponerle la batería, hasta que tengo que encargarme de reciclarlo o de colocarlo en su sitio de exposición final, ¿verdad? Entonces vemos que son los que producen evidentemente menores emisiones y pues hay un rango de costos bastante alto, ¿verdad? O sea, pueden ir casi prácticamente desde el menor costo hasta el costo más alto en vehículos eléctricos, ¿verdad? Y por ahí ven el vehículo de hidrógeno, ¿verdad? Ese celestito que vemos ahí. Ese celestito vemos que si producimos hidrógeno del gas metano, las emisiones de gases de efecto invernadero de ese vehículo eléctrico, de ese vehículo de hidrógeno, perdón, son inclusive mayores que un híbrido. Y mucho mayores que los vehículos eléctricos. Ahora, si hacemos electrólisis, las emisiones se reducen, pero noten que el costo del vehículo de hidrógeno por electrólisis y bueno, y el de metano también, es el mayor de los costos del gráfico. O sea, sí producimos mucho menos emisiones, pero al costo más alto de todos, ¿verdad? Y el costo de ciclo de vida, estamos hablando de costo de ciclo de vida, ¿ok? Construcción del vehículo, mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí, claro, tenemos una reducción en las emisiones si hiciéramos electrólisis, pero el costo es extremadamente alto. Ahora bien, ¿se acuerdan de lo que les mencioné de vehículos, autobuses? Aquí tenemos un ejemplo también de emisiones, lo que llamamos de pozo al tanque, ¿verdad? Lo que cuesta, lo que se emite al producir el combustible, ¿verdad? Y lo que emite el vehículo al operar, ¿verdad? Lo azul es lo que emiten, las emisiones que se generan al producir el combustible, por eso se dice el pozo al tanque, y lo rojo es lo que cuesta las emisiones por la operación del vehículo. Entonces vemos que las emisiones de diésel son menores que las de gasolina, los híbridos son aún menores, pero el hidrógeno inclusive tiene una producción de emisiones aún mayor que los híbridos, ¿verdad? Un poco lo que vimos allá. Del pozo al tanque, porque en Finlandia, en este ejemplo, en Finlandia el hidrógeno pues viene de gas natural, entonces vemos que se parece mucho al gráfico que acabamos de ver. Mientras que si saltamos a los buses eléctricos, aquí hay dos ejemplos de buses eléctricos, las emisiones son muchísimo menores, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo ahí por dónde debería ir la procesión con respecto a esto. Ahora bien, el problema de los buses eléctricos, y también es un problema de los vehículos eléctricos, aunque en menor medida, pero los buses eléctricos es que son mucho más caros que los buses convencionales, ¿verdad? Gastan mucho menos en combustible, sí, porque la electricidad es mucho más barata en Costa Rica particularmente que el combustible fósil, pero son mucho más caros al inicio. Entonces, en este gráfico yo hice una comparación muy rápida con estos costos que ven ahí, ese kilometraje anual. Entonces vemos que en realidad el costo acumulado, digamos, de un bus diésel típico, solo considerando el costo inicial y el combustible, es menor que los buses eléctricos hasta que alcanzamos el año 7, perdón. A partir del año 7 ya el bus eléctrico, por lo menos el BID, el K9, que es el más barato, ya digamos que alcanza el bus de diésel, ¿verdad? En estos cálculos muy rápidos, no estoy pretendiendo que estos cálculos sean completamente exhaustivos, pero aquí nos dice, por lo menos nos da una idea de por dónde debería ir la procesión. Y por supuesto, cuando un bus eléctrico vale $700,000, no hay forma que compita con un bus de diésel, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque este es el costo, este costo se lo tenemos que transferir al usuario en la tarifa en nuestro país. A menos de que le subvencionemos el bus a un operador, el operador tiene que recuperar el costo de esa inversión. ¿Y por cómo la recupera? Por medio de la tarifa. Entonces, si nosotros queremos cambiar a buses eléctricos, tenemos que ser muy cuidadosos para que la tarifa no se dispare, ¿verdad? ¿De qué sirve
cambiar a un bus eléctrico si lo voy a tener que cobrar el doble de la tarifa a los usuarios. No es sostenible. Entonces tenemos que pensar bien y analizar bien qué es lo que estamos haciendo. Si hacemos el análisis financiero, por ejemplo, para taxis, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos algunos ejemplos, estos precios están un poco desactualizados, estoy seguro que ya han reducido esos precios. Entonces, el tiempo que tarda uno en convertirse en más competitivo, ¿verdad? Vean que el Corolla Diesel, un taxi Corolla Diesel, es el más competitivo los primeros 4 años, pero a partir del 5º año el más barato es el Leaf, Nissan Leaf, un vehículo eléctrico, ¿verdad? Para un taxi. Pero vean que un taxi tiene digamos, suponiendo un kilometraje anual de 50,000 kilómetros. Un automóvil convencional para una familia hace entre 10,000, 15,000 kilómetros al año en Costa Rica. A veces un poquito más, pero entonces quiere decir que usted no recuperaría la inversión tan rápido como un taxi, ¿verdad? A menos de que sea mucho más barato. Por supuesto, conforme van mejorando las tecnologías, van disminuyendo los costos y los vehículos eléctricos son ahora más competitivos que hace 2 años y dentro de un año van a ser más competitivos que hoy. Cada vez el costo se va a acercar más y por supuesto cada vez va a ser más menor la diferencia y más rápido la recuperación de la inversión. En términos de mecanismos de precios, podemos decir que los conductores están conscientes de los impactos negativos del vehículo, pero siempre va a haber una distorsión a favor del transporte privado debido a que no se cobran los costos totales de transporte. El parqueo gratuito aumenta el uso del vehículo privado y los precios de los combustibles artificialmente bajos, aunque probablemente no eso es un problema que no existe en Costa Rica. Obviamente los impuestos a los combustibles nos ayudan a controlar esto, aunque evidentemente en Costa Rica el impuesto al combustible no es esa la intención, es simplemente una herramienta de recolección de impuestos y de colección de caja chica del gobierno, de todos los gobiernos. Entonces, pues, bueno, los impuestos a la importación, compra y registro de vehículos, bueno, eso está muy usado en Costa Rica, aunque no lo hemos hecho realmente basado en emisiones. No directamente, indirectamente tenemos todavía algunas subvenciones a los vehículos eléctricos y por ahí por lo menos sí hay una conciencia de que las emisiones son importantes para los impuestos. Cargos directos por el uso de las carreteras y cargos por ingresar al centro de la ciudad son otros de los mecanismos de precios que podrían usarse. No estoy diciendo que los usamos en el país y no creo que sean efectivos o fáciles de digerir para el usuario en Costa Rica, pero existen como alternativa. La restricción vehicular, bueno, aquí podemos también discutir un gran rato. Existen muchos criterios. En Costa Rica solo se usa placa, ¿verdad? No todos tienen las consecuencias esperadas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos lugares, las familias adquirieron un segundo vehículo de baja calidad solo para poder transitar los días que no transitaban con su vehículo anterior o con su vehículo, digamos, el principal. Y entonces tenemos vehículos transitando en muy malas condiciones, ¿verdad? Solo para poder transitar los días que tenían restricción vehicular. Y finalmente llegamos entre todas las medidas a la de control de uso del suelo, que es la que tiene que ver más directamente con la planificación territorial. Es ya mundialmente sabido y aceptado que el transporte público y los modos activos requieren de altas densidades y usos de suelo mixto para ser exitosos. Y entonces tenemos que crear esas condiciones por medio de la planificación territorial. El desarrollo descontrolado de baja densidad aumenta la distancia, el tiempo de viaje y la congestión, y eso es exactamente lo que hemos hecho en Costa Rica por muchas décadas. Sé que necesitamos que la planificación territorial nos ayude a revertir esta tendencia, ¿verdad? Y eso, pues, el desarrollo orientado al transporte, o el desarrollo urbano orientado al transporte, o el DOT, o muchas otras formas de mencionarlo, es lo que necesitamos para poder revertir esta tendencia, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando y luego de esta discusión un poco más teórica, pero que hemos hablado de muchos ejemplos de lo que está sucediendo en Costa Rica, entre las perspectivas y retos que tiene el país, ¿verdad?
Yo creo que el principal es consolidar los proyectos de transporte público masivo que se han venido impulsando en los últimos años, ¿verdad? Desde 1998, ¿verdad? Que se hizo el primer estudio de sectorización. Todavía ya vamos 2023, ¿verdad? 25 años. 25 años y no sucede la sectorización. El tren eléctrico metropolitano también es un proyecto que tiene gran potencial, ¿verdad? Evidentemente hay que analizar muy bien la relación beneficio-costo, como lo discutimos hace un rato, y si queremos un tren metropolitano completamente aéreo, ¿verdad? Pues eso nos va a costar mucho más que si tenemos un tren metropolitano que es aéreo solo en los lugares de mayor necesidad, ¿verdad? Hay que buscar un nivel intermedio en la cantidad en la inversión del tren metropolitano. Por supuesto que hay que invertir en el tren metropolitano, hay que mejorarlo, pero hay que tener un análisis financiero, un análisis económico bien detallado, porque no estamos hablando de 100 millones de dólares, o 200 millones de dólares, o 300 millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿verdad? Por supuesto, el transporte público masivo de ninguna forma puede operar si no trabajamos en la peatonalización de nuestras ciudades, ¿verdad? Y es algo que tenemos una seria deficiencia, ¿verdad? Desde que nosotros pasamos por cualquier ciudad y de pronto no hay acera o la acera está en pésimo estado, ¿verdad? Hay que tirarse a la calle a caminar porque la acera no es segura. Desde ahí ya empezamos en problemas, ¿verdad? Entonces, algo que debería ser tan básico y tan sencillo como aceras en todo lado, no existen. El uso de la bicicleta, ¿verdad? Debe ser impulsado construyendo infraestructura segura y bien diseñada, ¿verdad? No hacemos nada con crear aquellos simulacros de ciclovías, ¿verdad? Que estuvimos en algunos momentos en nuestro país, que en lugar de ayudar al desarrollo de las ciclovías e impulsar el ciclismo, lo mandaban hacia atrás, lo echaban para atrás porque ni se usaban, ni estaban bien diseñados, ni nadie entendía por qué estaban ahí. El transporte público masivo genera grandes beneficios económicos, pero requiere subsidios importantes para ser efectivo. Y nuestro país, pues nunca ha trabajado con subsidios, ya es hora de que realmente entremos a este tema. La planificación conjunta de los entes estatales y los municipios es crítica. ¿Y por qué? Porque la planificación territorial se lleva a cabo a nivel local en Costa Rica. Cada municipalidad define su planificación territorial. Y en un proyecto regional como el del tren o como un proyecto regional como el de la sectorización, necesitamos involucrar a todas las municipalidades para que los proyectos de transporte público masivo sean bien exitosos. Las estaciones del tren metropolitano pueden tener potencial para el desarrollo urbano orientado al transporte, pero los nodos intermodales deberían ser los prioritarios, ¿verdad? Entonces, la interacción entre el tren y los buses de tránsito rápido y las alimentadoras y las sectoriales y las interlíneas, todo tiene que estar debidamente diseñado para que se complementen los unos a los otros. ¿Verdad? Y de nuevo, el dúo necesita la coordinación de actores privados y públicos. En este caso, las asociaciones público-privadas podrían ser de gran importancia para lograr muchos de los objetivos que tenemos en el dúo, ¿verdad? Por supuesto, nuestro país siempre ha sido muy tímido en esto. Podemos intentar cosas diferentes, ¿verdad? Pero eso significa cambiar el chip. Se deben remover los subsidios al transporte público privado, principalmente el parqueo gratuito. No debería existir parqueo gratuito en ninguna vía pública, en ninguna ciudad de Costa Rica. Los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en precio y alcance, ¿verdad? Y entonces debemos apostar realmente por los vehículos eléctricos para el transporte público, sí, pero hay que ser cuidadosos en los análisis porque no me sirve de nada tener un bus eléctrico que no tiene emisiones, ¿verdad? Si nadie va sobre él, ¿verdad? Y la tarifa es 3 veces más cara que antes. Con esto quería ya llegar al final de la presentación y podríamos aceptar preguntas, ¿verdad? Que veo que el chat está muy
interesante. Así que Félix. Y muchas gracias, Jonathan, por compartir el espacio con nosotros. Regáleme un segundo nada más para terminar de recopilar las preguntas. Iniciamos, Jonathan, con una consulta, bueno, es más un comentario. Los autobuses eléctricos son más caros, por eso los autobuseros no los compran, ya que prefieren ganar más dinero. Si el usuario quisiera pagar más para andar en eléctrico, necesita una tarifa diferente. Luego también hay Sí, una... pero, perdón, Ajá. Félix, pero en este punto es importante decir que el mercado cautivo que tienen los autobuses son las personas de menores ingresos que no pueden adquirir un vehículo privado y mantenerlo, ¿verdad? Entonces, no sería factible para esa población pagar más solo por ir en un bus eléctrico. Entonces, en realidad, podemos buscar un equilibrio y sí se puede lograr un equilibrio con un bus eléctrico, pero entonces tenemos que diseñar mejor el sistema y tenemos que tener claro que la recuperación de la inversión va a ser más lenta. Ok, muchas gracias, Jonathan. Buscar soluciones a los problemas viales sin afectar a los usuarios de vehículos privados. Actualmente se busca fomentar transporte público a costa de los usuarios del vehículo privado, ¿verdad? Ese es como un comentario de que por qué no se buscan soluciones a los problemas viales sin afectar al usuario del vehículo privado. No existen esas soluciones. El espacio público es limitado, ¿verdad? El espacio público no es infinito. Entonces hay que repartirlo, ¿verdad? Entre todos los usuarios. Y más de la mitad de los usuarios son de transporte público y usan muchísimo menos de la mitad del espacio, ¿verdad? Entonces, no existe esa posibilidad de no afectar al transporte privado, ¿verdad? Y no funcionaría, de hecho, porque si no afectamos al transporte privado, no vamos a cambiar a los usuarios de transporte privado al transporte público. Entonces, no sirve el sistema, ¿verdad? Entonces, no se me ocurre a mí una forma de hacer esto sin afectar, sin repartir mejor el espacio público, que el fondo, pues desafortunadamente vamos a tener que afectar a los vehículos privados que son ahora los reyes de la carretera. Okay. Hasta el momento, proyectos como el tren eléctrico se han enfocado en el área metropolitana en razón de la concentración de usuarios y usuarias, entendiendo que el transporte público es atravesado por la política. La pregunta ¿es viable que transporte eléctrico público se implemente en el área rural? Es decir, la movilidad limpia no llegará a la ruralidad principalmente por costos. No necesariamente, como les digo, depende del análisis económico y podrían haber subsidios. O sea, Brasil, por ejemplo, subsidia gran parte del costo de los buses eléctricos, ¿verdad? Hoy por hoy. ¿Costa Rica podría hacer algo así? Sí, claro que podría. Pero entonces hay que decidir como país qué es exactamente lo que queremos hacer, ¿verdad? Y a nivel de subsidios, pues hay que tener claro que el transporte público necesita subsidios para ser competitivo, ¿verdad? En la parte urbana y con mucho más razón en la zona rural, donde las densidades de población, la cantidad de viajes, la cantidad de usuarios es mucho menor, entonces es más difícil lograr el equilibrio económico. Permiso, ¿se podían hacer las consultas oralmente? Ya que abrió el micrófono, puede hacerla, no hay ningún problema. Bueno, está bien, gracias. Sí, es que yo de hecho fui la que puse esa última que usted acaba de leer. Esa consulta era mía respecto al transporte público eléctrico. Era tal vez como para poner en contexto mi comentario. Bueno, yo soy estudiante de la universidad. Bueno, yo soy de Pocosí, digamos, oriunda de un cantón rural, Pocosí.
Yo pienso desde esa perspectiva porque si hemos notado todas y todos con el proyecto del tren eléctrico, que desde la administración, el gobierno anterior, se estaba impulsando pues para el área metropolitana. Digamos que aunque fuera un proyecto nivel, intención país, o sea, era limitado a ciertos cantones, ¿verdad? Entonces, pues obviamente se argumenta que la densidad poblacional se encuentra en el área metropolitana, que es donde hay más pasajeras y pasajeros, y pues sabemos que en las áreas o en las zonas rurales hay menos personas, menos usuarias y usuarios, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi pregunta porque me llamó la atención esto que responde el doctor Jonathan, bueno, que nos está dando la charla, que él menciona algo de subsidios, pero entonces no sé, yo creo que eso está bastante difícil analizando la situación financiera del país, porque cuando él dice subsidios, ¿verdad? O sea, al menos yo planteo eso, ya como se ha venido hablando en el postulado, digamos, en la tesis de que las empresas privadas, ¿verdad? Empresas autobuseras, son quienes incurren en la inversión, que es una inversión, pero digas el gasto, ¿verdad? Ya sea de la compra, como ya se vio de los autobuses eléctricos, que en un inicio son más caros, más costosos, y es algo que en el largo tiempo es que van a recuperar. Entonces, sí creo, ¿verdad? Que está bastante difícil porque eso que menciona, por ejemplo, no sabía que en Brasil se maneja como eso, el subsidio con el autobuses eléctricos, no sé si fue que mencionó. Para el caso de Costa Rica, hablar de eso implica políticamente decir, bueno, ¿de a dónde se va a tomar dinero para? Entonces, tal vez no sé si él don Jonathan, nos pudiera dar su opinión, no sé, tal vez en ese sentido, ¿verdad? Porque sé que acá no se trata de hablar de política, pero como yo lo ponía en el comentario, pues asumiendo que el transporte público es atravesado, un tema atravesado por, entonces, en ese sentido, ¿qué tan viable se ve? Porque al menos yo creo que debería de pensarse no solamente en donde está la mayor concentración de población, sino también pues dar bueno, esto como la movilidad sostenible que se brinde en la mayor cantidad de lugares posibles. Gracias. Sí, bueno, pues vamos a ver, devolvámonos un poco porque hay que, digamos, aclarar algunos puntos. En general, si estamos hablando del tren, ¿verdad? Vamos a tener que hablar de subsidios, no nos escapamos. Y si hablamos de buses, podríamos o no podríamos hablar de subsidios. De eso, por eso es parte de que el BRT es tan efectivo, es que no necesita realmente subsidios. Más allá de que por lo menos les demos el carril exclusivo, que yo siento que es el mejor subsidio que le podemos dar a un BRT, darle el carril exclusivo. Si tenemos un buen sistema, no necesitamos subsidios. Y la otra ventaja que insinué, pero que no he entrado en detalles con los buses eléctricos, para hablar de movilidad eléctrica en este caso, es que aunque los buses están, o sea, todavía son más caros que los buses de diésel, están reduciendo su precio rápidamente, igual que los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos están reduciendo su precio rápidamente. Bueno, en Costa Rica cuesta más que bajen los precios porque somos un mercado muy pequeñito y por otro montón de razones. Pero sí están bajando los precios a nivel internacional de los buses. Entonces, lo que hoy no es factible económicamente porque el precio de los buses es X, tal vez en un par de años se vuelva factible porque el precio de los autobuses es apenas un 20 o 30% por encima de un autobús de diésel. Cuando es el doble o el triple del costo, es muy difícil recuperar la inversión inicial. Pero cuando es solo 20 o 30% más caro que el bus de diésel, la diferencia se recupera muchísimo más rápido en el combustible, ¿verdad? Ya los estaba leyendo ahora que las pruebas que le hicieron a esos buses eléctricos que nos mandaron de Alemania y que tuvieron las rutas de Zampa y algunas otras rutas dando vueltas,
los buses eléctricos gastan una quinta parte en combustible, bueno, en electricidad, de lo que les costó el diésel de un bus que hizo la misma cantidad de kilómetros en la misma ruta. O sea que gastamos una quinta parte en el combustible. Eso, imagínense lo que se ahorra uno en 1 año, en 2 años, en 3 años. Rápidamente se recupera la inversión si el costo es más o menos parecido, ¿verdad? Entonces, por ahí, creo que, digamos, la movilidad eléctrica tiene futuro si encontramos las condiciones idóneas de precios iniciales, ¿verdad? Que todavía nos falta llegar ahí, pero estoy seguro que no menos de 5 años, yo estoy casi seguro que el precio debería ser entre el 30 y 40% mayor, no más. Sí, si gusta, vamos a continuar con las preguntas que tenemos en el chat y ya les doy la palabra a las compañeras que tienen la mano levantada. Jonathan, nos preguntaban también, ¿podría decirnos qué entiende por ciudad pequeña, mediana y grande? Ya, y no sé, una ciudad de más de 5 millones de habitantes para mí es una ciudad grande, pero no significa que sea densa. Puede ser muy extendida en el espacio, entonces tampoco es densa. Una ciudad como San José, no sé, toda el área metropolitana, contando Cartago, Heredia, toda la GAM, digamos, ahorita tiene, qué sé yo, poco más de 2,5 millones, ¿verdad? Y nunca vamos a alcanzar los 3, tal vez 4, 3,5 millones, ¿verdad? No vamos a llegar a ser una ciudad grande, ¿verdad? Una ciudad grande de 5, 6, 7 millones de habitantes, como las que vimos en la lista, ¿verdad? Eso es una ciudad grande, digamos, a mi criterio. Washington es una ciudad pequeña, San José es una ciudad pequeña, mediana. Gracias, Jonathan. La siguiente consulta. ¿Verdad que Costa Rica no tiene un manual de planificación de calles y aceras? ¿No debería ser este a nivel nacional en lugar de municipal? El problema es, vamos a ver, Costa Rica tiene 7,000 kilómetros de carreteras nacionales y tiene ya casi 40,000 kilómetros de carreteras cantonales, ¿verdad? Entonces es 5 o 6 veces más carreteras cantonales que carreteras nacionales. Por ley, la red está dividida así, la red vial nacional y la red vial cantonal. Y la red vial nacional es responsabilidad del MOP y la red vial cantonal es responsabilidad de cada una de las municipalidades. Esto se trabaja diferente en otros países. En otros países existen autoridades metropolitanas que son las encargadas de todo esto a nivel de toda la ciudad, ¿verdad? Pero Costa Rica es diferente, desafortunadamente, desde el punto de vista de su regulación. Así que, ¿debería o no debería? Yo creo que sería mucho más ágil todo el proceso si tuviéramos una autoridad metropolitana que se encargara de la planificación territorial y la planificación del transporte. Pero no lo tenemos y ni lo vamos a lograr a corto plazo, porque inclusive hay que cambiar varias leyes. Jonathan, nos consultan también para un sistema BRT que funcione eficientemente, ¿es necesario que se disminuya la cantidad de operadores? Sí. Sí, y para eso es que la sectorización buscaba sectorizar, ¿verdad? Ese era el nombre clave. Sectorizar era crear, agrupar a todos los operadores de un sector, entendamos por un sector, qué sé yo, el sector de San Pedro, para que todos nos entendamos. El sector de San Pedro, todos los operadores de los buses de San Pedro, Curridabat y Tres Ríos, ¿verdad? Que ese es el sector, ese es el corredor. Deberían estar agrupados en un consorcio de forma tal que funcionen como un solo ente, haya una sola troncal, bueno, 2 troncales, digamos que 2, yo no apostaría para que fueran más de 2 troncales en ningún sector, pero bueno, habría que hacer los diseños, revisar los diseños ya están, pero revisar bien los diseños y que todos operen al unísono, ¿verdad? O bueno, por supuesto, si hubiera un solo operador, pero un consorcio al menos, ¿verdad? Nos ayudaría a que funcionen como uno solo, porque sí necesitamos que haya digamos, una operación centralizada, por lo menos por corredor, ¿verdad? Jonathan, también hay unas preguntas acerca de parqueos, un tema que usted tocó durante la charla. Dicen,
Los parqueos gratuitos a carros eléctricos ayudan a motivar para tener más carros y menos contaminantes. Luego también nos dicen el compañero, los parqueos de bicicletas en las paradas de autobús son muy útiles, pero también poder llevar las bicicletas dentro del autobús o del tren. Concuerdo con las dos, no hay discusión. Estoy de acuerdo en que hay que dar incentivos a los vehículos eléctricos y el parqueo es un buen incentivo, pero el problema es cuando el parqueo es gratuito para todos, ¿verdad? No, con los buses eléctricos no hay ningún problema, con los carros eléctricos, perdón, podemos ofrecerles ese incentivo, no hay ningún problema. Y por supuesto lo de las bicicletas, pues sí, no hay discusión. Sí, claro. También nos piden su opinión sobre el siguiente punto. Un reciente proyecto de ley pretende incluir los autos híbridos en los beneficios de carros eléctricos. Una mala idea desde mi punto de vista, ya que estos contaminan menos que los de gasolina y diésel, pero mucho más que los eléctricos. Ahí está el gráfico, creo que no hay mucha discusión al respecto. Las rosaditas son las híbridas. Los híbridos, no enchuflables. Los rosados más oscuros son los híbridos enchuflables, que son por lo menos mejor que los híbridos no enchuflables. Y los amarillos son los eléctricos, pero es que vean, los híbridos emiten prácticamente el doble o más del doble de los eléctricos. Entonces, no hay, sí, emiten menos que los de gasolina, claro, pero en este caso, en este punto, yo creo que ya deberíamos desterrar completamente cualquier cosa que tenga gasolina o combustión interna de alguna forma y pasarnos a vehículos completamente eléctricos. Ok. También nos dicen, gracias por la exposición. Una forma de atacar la problemática es generando modelos financieros especiales para estas inversiones y no los convencionales. ¿Ha valorado o comparado algunos modelos de financiamiento en el plano internacional con el costarricense? ¿Conoce algún documento comparativo? No he revisado la parte de financiamiento. Honestamente, no es mi fuerte, ¿verdad? Yo simplemente les puse unas figuritas de análisis para entender por dónde es que va el problema, pero concuerdo totalmente. Si nosotros buscáramos medidas de financiamiento alternativas que le dieran la posibilidad, por ejemplo, los autobuseros de traer buses eléctricos y suavizarle las condiciones de los empréstitos, sería otra historia, ¿verdad? Pero evidentemente hay mucho que trabajar ahí. No digo que no, de hecho, es una excelente idea, pero no la he explorado. Podría ser una buena idea explorar esa área, pero evidentemente eso es más de la parte de economía. Sí. Ya no tenemos más preguntas en el chat, ¿verdad? Entonces, si alguna persona de las que había levantado la mano, la compañera que levantó la mano se retiró ya, quisiera, bueno, ya está doña María Laura Valerio. Sí, buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Es que con respecto a los buses eléctricos, hablando de las zonas rurales, que me quedó como una duda. ¿Los buses como tal tienen la capacidad de operar en una zona rural, considerando que en la mayoría de zonas rurales aquí en el país las condiciones viales son bastante malas? Digamos, pensando en algún pueblo, una cosa así. Mi pregunta es, si los buses tienen la capacidad y obviamente se deprecian o se dañan más rápido que uno en la zona, en el gran área metropolitana, por ejemplo, pero digamos, si tienen esa capacidad o si definitivamente no tienen la capacidad, entonces tendríamos que empezar por mejorar la red vial cantonal. Digamos, de todas esas zonas rurales, habría que mejorar primero las calles para pensar en implementar este tipo de bus en esas zonas, digamos. No sé si queda claro. Sí, me queda claro, María Laura, pero no. Vamos a ver. Tenemos que mejorar la vialidad porque hay que mejorar la vialidad. O sea, es que eso es, digamos que básico. Pero la topografía, digamos, que es la principal demandante en este caso, es importante para Costa Rica y tal vez no es la misma que en otros países, pero así como existen buses urbanos que realmente no son buenos para trepar, ¿verdad? No son escarabajos, diríamos. También existen buses, ¿verdad? De largas distancias que tienen las condiciones apropiadas para cumplir en nuestra topografía. Por supuesto que no son un bus urbano, son más caros,
pero también son buses más resistentes y buses mejor diseñados para ese tipo de viajes. Sí existen. Pero de nuevo, la pregunta es, okay, ¿cuál es el valor, el costo inicial de esa inversión y qué tan rápido la puedo recuperar? ¿Verdad? Y cómo le ayuda al autobusero a que tenga un sistema de financiamiento de que no me transfiera esos costos iniciales a la tarifa, porque entonces si no matamos el sistema. Si usted va a cambiar un bus para cobrar más, no es así como funciona el sistema de transporte público en Costa Rica. Félix, no se oye. Sí, gracias, Jonathan. Si no hay más consultas, finalizaríamos acá la charla. Lisa tiene la mano levantada, Félix. Ah, ok, no lo había visto. Para contestarles a las personas que están preguntando, en el Facebook de Product va a quedar la grabación de la charla, igual que las grabaciones anteriores. Ahí pueden revisarla porque hay unas personas que están comentando que no pudieron ingresar a tiempo y querían ver el principio de la charla. Ahí queda la transmisión y pueden consultarla posteriormente. Adelante, Lisa. Gracias. Solo quería comentar respecto, bueno, la intervención de María Laura, que me pareció muy interesante, digamos, yo jamás me había planteado eso, que bueno, ya dio respuesta el doctor Jonathan. De lo que yo creo que yo realmente, ¿sabes? Ese no es el problema. Si uno nota los autobuses, bueno, yo de hecho no soy de ingeniería, ¿verdad? No soy del área. Creo que ella como que es estudiante, ella sí de ingeniería. Yo cambié este año a gestión del recurso hídrico, entonces mi interés es más ambiental, en el aspecto ambiental. Sin embargo, lo que quería comentar, digamos, creo yo que, bueno, pues los autobuses, por eso lo planteé inicialmente, pudieran, o sea, por cuestión de enviarse las unidades, las podemos tener en área rural. Ahora, a mí me parece, estoy segura que el reto, el problema más grande es financiero. Entonces, justamente algo más que quería aportar es que, bueno, uno pensaría, bueno, y entonces que algo que el doctor mencionó, algo que él resaltó, era la participación. Recuerdo uno de los puntos en las diapositivas, el primero, participación, sinergia de entidades estatales y municipalidades. Entonces, lo importante, el rol, ¿cómo es? El rol importante que tienen los gobiernos locales. Entonces, creo que en este sentido en el que hay que incentivar mucho al sector privado, que creo que de eso se trata en gran parte, a arriesgarse y cuando estamos hablando de dinero, no sé, pensaría yo entonces que pasa por una importante estrategia de comunicación, no sé, que por ejemplo, esto que se está haciendo acá es brindar información, y lo que tenemos en pantalla, que es una gráfica elaborada por un profesional, son datos que debe ser como pues lo más importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, creo que en este proyecto, como lo es Produce, no sé acá cuando me conecté habían como 70 y resto participantes y al menos solo en Zoom, que tanto personal de gobiernos locales está presente en esta iniciativa de la Universidad de Costa Rica, como lo es que entiendo, no sé si es un proyecto TCU, me he conectado ya la anterior en la que estuve, una muy buena fue creo que Valeria, bueno, era algo respecto a una de este ciclo de charlas. Entonces creo que también sería importante contar con la presencia acá justamente de funcionarios y funcionarios de gobiernos locales que se estén beneficiando de ver esta información para que realmente se aproveche. Entonces, por parte de ustedes, creo que está muy bien esto, pero ojalá como que todo esto, ¿cómo llaman? Los afiches de actividades UCR llegara y se hiciera como más, se captara el interés de esas personas que al final de cuentas necesitamos que estén acá, y no solo como estudiantes y la gente dentro de la misma
comunidad universitaria, porque como que no se van a proyectar tal vez las acciones, que es lo que queremos que se dé. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, Elisa. Sí, ahí para comentar también, nosotros es un ciclo de charlas de un proyecto de acción social que tenemos desde Produce y nosotros siempre invitamos por lo menos a las personas que están trabajando en temas de urbanismo y gestión ambiental de las 15 municipalidades de la GAM, ¿verdad? Porque estamos en un grupo de trabajo con estas municipalidades, ¿verdad? Entonces no sé si hay personas acá de esas municipalidades o no en las charlas, pero siempre las invitamos, ¿verdad? Por ahí tratamos de apoyar a estos grupos y nos interesa, ¿verdad? Que se llegue también a la parte técnica de las municipalidades y es un punto que vamos a tratar de fomentar más, pero sí se invita a las charlas al personal técnico de las municipalidades de urbanismo y de ambiente, por lo menos, de las 15 de la GAM. Y bueno, hasta acá llegaríamos esta noche. Muchísimas gracias. Les estaremos anunciando por las redes sociales de La encuesta, Produce. Félix. Ajá, sí, ya les pido su ayuda para que nos ayuden llenando la encuesta de opinión de la charla. Ya tenemos bastantes personas que nos han ayudado, entonces los que faltan, por favor, está ahí en el chat y les damos las gracias por la participación, ¿verdad? Por sacar de esta noche de su jueves para comentar de estos temas y las próximas charlas las estaremos anunciando por el Facebook de Produce, ¿verdad? Y también de la Universidad de Costa Rica en general en las redes sociales y les agradecemos por la participación y, ¿verdad? Don Jonathan Agüero, también muchas gracias por compartir todo su conocimiento con las personas que nos acompañaron acá esta noche. Mucho gusto.